Hola, voy a grabar un pequeño tutorial para aprender a usar clases y métodos en PHP. Vale, creamos un archivo nuevo, voy a llamar test.php en mi caso, podéis llamar como queráis, y abrimos y cerramos etiqueta de PHP. Siempre que queramos escribir código de PHP, pues hay que hacerlo entre estas etiquetas. Vamos a probar que todo funcione. Yo simplemente voy a subir esto al servidor, ¿vale? En vuestro caso, pues subís a un servidor de pruebas o si instaláis Apache y PHP en vuestro ordenador para poder pues probar. Yo lo voy a subir a mi servidor. Vale, y comprobamos que todo funcione. Antes de empezar, esto simplemente antes de empezar para saber que tenemos PHP bien instalado y que todo está correcto para luego no toparnos con el error de que no funciona nada, ¿sabes? Pues aquí está. Comprobamos que funciona, seguimos. Vale, pues ahora teniendo esto, ahora vamos a crear otro archivo que se va a llamar mis métodos, ¿vale? Va a ser una clase de Java. Vamos a hacer nuestra primera clase de Java. Y esa clase la vamos a poder llamar desde cualquier otro archivo de PHP y así pues no tenemos que tener los métodos en la misma clase que en la que estamos trabajando, sino que simplemente llamamos a la clase que queramos, por ejemplo, la clase mis métodos, ¿no? Y teniendo esta clase, pues la podemos reutilizar en diferentes partes del código que la necesitemos, ¿vale? Guardamos este archivo, se va a llamar, como lo podemos llamar como queráis, ¿eh? Ese es el nombre que vamos a utilizar luego para importar este archivo en cualquier otra parte del código. Yo le voy a llamar misclases.php. Sí, mis clases. Vale, pues teniendo la clase mis clases, pues ya podemos declarar, por ejemplo, variables de esta clase, ¿no? Pues podemos decir que esta clase tiene la variable cantidad, ¿vale? Y por defecto van a ser 5. Tiene la variable nombre, ¿vale? Por defecto va a ser Jesús. Sí. Pondría con acento, pero disculpa con acento, pero voy a poner sin acento. Pues puede también tener la variable edad, ¿vale? Y de momento pues ya está. Cuando declaramos una clase podemos asignarle variables predefinidas a esta clase que luego podemos cambiar, ¿no? Pero por defecto esta clase que hemos creado, que se va a llamar mis clases, va a tener por defecto estas variables, ¿vale? ¿Qué es importante cuando creamos una clase? Pues crear su constructor, ¿vale? Creamos un constructor y el nombre de este tiene que ser el mismo nombre que el de la clase, ¿vale? Para esto es crear un constructor, que es crear una función con el mismo nombre de la clase. Entonces, cuando creas una nueva clase, lo que haces aquí es, pues, construirla, ¿vale? Este es el constructor por defecto de esta clase. ¿Qué pasa? Ahora si nos vamos al otro archivito y declaramos una variable que se va a llevar mis clases. Pues, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer primero es incluir en este archivito de PHP
mis clases. Estamos incluyendo mis clases.php, ¿vale? Que es otro archivo que tenemos dentro de la carpeta. Un archivo, el otro archivo lo tenemos dentro de la misma carpeta. Lo que estamos haciendo es incluir ese archivo en este trocito de código para poder utilizarlo, ¿vale? Entonces incluimos mis clases.php y decimos que esta variable, mis clases, va a ser un nuevo mis clases. Esta variable es de tipo mis clases. Esta variable es un tipo entero, ¿sabes? De tipo entero, es un número. Esta variable es de tipo cadena, es un string, ¿vale? Pues esta variable, la variable mis clases, es una variable de tipo mis clases, ¿vale? Teniendo la variable mis clases, ¿qué podemos hacer? Pues imprimir por pantalla las variables por defecto de esta clase, ¿vale? Pues vamos a imprimir las variables por defecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues para imprimir una variable por defecto de una clase hay que llamarla. Como la conocemos, pues sabemos que es cantidad. Sabemos que también tiene la variable nombre y la variable edad. Muy importante, cuando llamamos dentro de una variable que es una clase, cuando llamamos a una de sus variables, aquí en PHP no se utiliza el dólar, ¿vale? El dólar sí que se utiliza para variables globales, pero para utilizar métodos de una clase o para utilizar recursos o variables internas de esta clase se utiliza la flechita esta, en vez de utilizar el dólar, ¿vale? Pues vamos a imprimir cantidad, vamos a imprimir el nombre y vamos a imprimir la edad. Y entre cada una de estas pues vamos a escribir, vamos a hacer un salto de línea de HTML, ¿vale? Para que poder verlo claro, lo que sale por pantalla. ¿Vale? Teniendo esto, repasamos que todo esté bien. En principio debe estar todo correcto. Salvamos, subimos al servidor. Mis clases, el archivo test. Vale, probamos en el servidor y no funciona. Correcto, es lo suyo. Esto suele pasar. ¿Por qué? Pues vamos a comprobar por qué. ¿Qué pasa en PHP? Que para poder ver los errores, pues hay que poner un trocito de código, ¿vale? Esto es muy importante para el desarrollo, porque siempre puede pasar que haya un error que no sabemos dónde está, en un punto del código. Pues ¿qué hacemos? Importamos estas tres líneas, ¿sabes? Entonces, cuando lo vamos a mostrar por pantalla, lo que ocurre es pues que nos dice que hay mal, ¿sabes? Que hay mal y que está bien o que está mal. Y así podemos ver por qué no funciona, ¿sabes? Pues subimos al servidor y volvemos a probar. ¿Y qué nos dice? Que hay un unexpected corchete en la línea 2 de mis clases. Bueno, vamos a esa clase y nos hemos dejado un trocito de... Claro, me he equivocado. Aquí he puesto los paréntesis, y los paréntesis son de un constructor, ¿vale? Cuando se declara la clase no se ponen paréntesis. Ya está. Subimos otra vez,
el archivito y probamos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Hemos impreso por pantalla simplemente las variables por defecto de nuestra clase que hemos creado, ¿vale? De nuestra clase propia. ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a hacer lo que se llaman getters y setters para la cantidad, por ejemplo. ¿Vale? Hacemos un método, esto se le llama un método, public function, set cantidad. Ok, teniendo que hacemos a este método le pasamos una variable, ¿vale? Que va a ser la nueva cantidad, y nuestra clase, o sea, this cantidad va a ser la nueva cantidad. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta clase, ¿vale? La cantidad, la variable por defecto que se asigna al crear este objeto, la variable cantidad, va a recibir este nuevo valor. ¿Ok? Y podríamos hacer un get, vamos a hacerlo, pero no hace falta en este caso porque la variable es pública. Si fuera privada, tendríamos que acceder a esta variable a través del get obligatoriamente. ¿Vale? Entonces hacemos un public function get cantidad. Entonces directamente lo que hacemos es devolver la this. Muy importante dentro de una clase utilizar el this, si no, no funciona. This cantidad. Ok, hemos creado dos métodos. Set cantidad para cambiar la cantidad de esta clase que hemos creado y el get cantidad para coger el valor que viene asignado. Vamos a probarlo, que funcione. Vale, borramos ya esto. Y ahora vamos a hacer la variable mis clases, creamos la variable mis clases, ok, y le ponemos, llamamos al método que hemos creado. ¿Cómo llamamos al método? Pues utilizando el método. Igual que si llamáramos a una variable, pues llamamos al método set cantidad. Set cantidad, le decimos la nueva cantidad, que van a ser 25, por ejemplo. ¿Ok? Y luego llamamos al método get cantidad. Siempre que se llama un método hay que poner los paréntesis, aunque sea vacío. Como estamos llamando a un método de la clase, hay que utilizar los paréntesis. Si no utilizamos paréntesis, se piensa que estás llamando a una variable. Vale, pues imprimimos, creamos la clase, le cambiamos la cantidad y la imprimimos por pantalla. Vale, entonces vamos a imprimir el valor de esta cantidad. Cantidad es, en PHP para concatenar strings se utiliza el punto. Subimos al servidor y probamos. Fatal error. Vale, dice que no encuentra el método set cantidad. Vamos a ver por qué no lo encuentra. No encuentra el método set cantidad. Muy interesante. ¿Por qué? Una cantidad, set cantidad, public function. Vamos a ver. Set cantidad. Con una variable 25. No encuentra el método set cantidad. ¿Ves? Esto no lo podemos encontrar perfectamente.
Muy interesante. A ver. Pues ahora sí. Pues es porque no le he puesto un return. A ver, vamos a probar, pero está claro. O sea que todos los métodos deben devolver algo. No le pongo eso. Oye, a lo mejor es que no se había subido bien al servidor. A ver. Sí, supongo que no le había dado tiempo a subirse al servidor. A ver. Yo soy de Ruby on Rails, que conste, pero PHP mola también. Estoy ahí haciendo cositas. Pues sí, ya está. La cantidad es 25. Aquí está. Vale, pues teniendo esto vamos a hacer una última función, ¿vale? Que es function dame string. ¿Ok? Lo que va a hacer esto es devolver pues las variables de la clase en modo texto, ¿vale? Para poder imprimir, por ejemplo, esta clase por pantalla. Y vamos a devolver pues return. La cantidad es dis, acordado siempre del dis, si no, no va a funcionar. Dis cantidad. Vamos a ver una variable primero. Retorno. Retorno es variable cantidad. Punto dis cantidad. El nombre, esto es simplemente por si queremos ver por pantalla pues las variables de la clase, ¿no? Y lo tenemos en un método que nos lo da todo hecho. Siempre que queramos pues imprimir para ver si lo que estamos haciendo está bien, si no, pero siempre va bien pues mostrar por pantalla lo que está pasando. Nombre y edad. Edades. Aquí está. Fijaos que no he puesto punto y coma aquí, entonces lo que está haciendo es hasta que no encuentra un punto y coma no es un salto de línea, ¿no? En código, entonces está cogiendo, es para no poner la frase larga, para que se vea bien en el vídeo, pero bueno, se podría hacer la frase larga entera, pero siempre es más cómodo verlo así en bloque, en estructura. Y devolvemos retorno. Vale, si llamamos al método ahora dame string, ¿vale? Pues mostramos por pantalla todas las variables de esta clase que hemos creado. ¿Vale? Subimos al servidor. Voy a esperar ahora que se suba bien, que no haya ningún error. Probamos y aquí está, ¿vale? La cantidad es 25, el nombre es Jesús, la edad es 23. ¿Vale? Ya está, así. Podríamos hacer otro getter y otro setter para el nombre, ¿vale? Y otro para la edad y sería lo mismo. O hacer un método que, por ejemplo, dime si es mayor de edad, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Public function es mayor de edad. Entonces, si dis.edad, si dis.edad es mayor que 18, ¿no? Pues return true. Si no, return false. Podemos hacer los métodos que queramos. Al final es qué necesitamos, saber qué necesitamos y picarlo y ya está. Y probarlo y que funcione.
Vale, vamos a probar si funciona este método. Hacemos un salto de línea. Y si, como va a devolver un true o false, ¿no? Si mis clases si es mayor de edad, pues va a mostrar es mayor de edad. Y si no, pues va a mostrar no lo es. Aún no lo es. Llegará un momento. Vale, subimos el servidor y probamos. Siempre puede haber errores, ¿eh? No os preocupéis de que haya errores. Puede haber. Muy lógico. Vale, es mayor de edad. Ya está. A ver. Sencillo. Si le ponemos que tiene 12. Subimos. No lo es. ¿Vale? Simplemente podemos hacer los métodos que queramos. Y al final es pues trabajar y picar código y ya está. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado.